Up next on Hudson Church. Pero no, ¿verdad? Debemos correr, sí, apresuradamente, sí, pero a la presencia del Señor, amén. Nunca fuera de su presencia, porque cuando nos vamos fuera de su presencia, ¿qué suceden? Vienen cosas a nuestras vidas, ¿verdad? Que no tienen por qué venir. Gracias, Señor, aleluya. Aleluya. ¿Le alabas en esta noche? Amén. Pueden tomar sus asientos, amados hermanos. Aleluya. Gloria a Dios por cada una de las vidas de ustedes, hombres y mujeres valientes que hemos decidido estar hoy aquí en la presencia de nuestro Señor. Amén. Y para los que no estuvieron acá el domingo o los que estuvieron, hoy vamos a darle una continuidad al tema que tocamos el domingo, titulado El Dios de segundas oportunidades. ¿Cuántos Dios le ha dado? 1, 2, 3 y múltiples oportunidades. Amén. A mí me la da cada mañana cuando me levanto y le digo gracias, Señor, por la oportunidad que me das de vivir, de respirar, de disfrutar de las maravillas y de las bendiciones que tú, mi Señor, me has entregado. Amén. Y el mensaje del domingo, recapitulando para dar una pequeña introducción, vimos cómo Dios le dio una tarea al profeta Jonás. Y él, en vez de obedecer, amados hermanos, ¿qué hizo? Huyó de la presencia de Dios. Dice la Escritura en Jonás capítulo 1 que Dios le dijo, ¿verdad?, que se levantara y que fuera a Nínive. Porque había un propósito con la ciudad de Nínive, había un propósito para salvación. ¿Y qué hizo Jonás? Se levantó y huyó de la presencia de Dios. Dice que se fue a Tarsis, sacó su dinero, compró su boleto, se montó en aquel bote y se fue. Y se metió en el exterior de aquel barco para que nadie lo viera, huyendo de la presencia de nuestro Dios. O pensando él quizás que él podía huir de la presencia de Dios. El domingo explicamos cuán equivocado estaba Jonás. Tenía un corazón rebelde, ¿verdad? Porque no quería obedecer al mandato que Dios le había dado. Y decidió actuar por su propia cuenta, ¿verdad? Haciendo por su propio conocimiento o en su propio entendimiento, yo no quiero ir, yo no voy a ir. Él quizás tenía su propia opinión. Y de verdad que la tuvo y lo vamos a ver en esta maravillosa noche. Se encuentra en el capítulo 4. Vamos a ver cuáles fueron esas razones que tuvo Jonás en su corazón para huir de la presencia del Señor. Amén. ¿Cuántos sabemos en esta noche que no podemos huir de la presencia de Dios? No huyas de la presencia de Dios, corre hacia la presencia de Dios, como dijo nuestro pastor el domingo. Muchas veces queremos salir, ¿verdad? Y patica, ¿para qué te quiero? Corre, corre, que te alcanzo. Pero no, ¿verdad? Debemos correr, sí, apresuradamente, sí, pero a la presencia del Señor. Amén. Nunca fuera de su presencia, porque cuando nos vamos fuera de su presencia, ¿qué suceden? Vienen cosas a nuestras vidas, ¿verdad?, que no tienen por qué venir si nos mantenemos pegados en el Señor, agarrados de su mano. Amén. Como Jonás, Dios tuvo que darle esta lección a él e ir al vientre de aquel gran pez para que allí él pudiera encontrar su lugar de oración y él pudiera arrepentirse allí, ¿verdad?, de su condición de desobediencia. Y qué bueno que nuestro Dios no es como nosotros, ¿verdad?, que no actúa de acuerdo a lo que nosotros pensamos y no hace lo que nosotros queremos, ¿verdad? Porque aún allí en la condición de Jonás, Dios no lo desechó, ni por su desobediencia, ¿verdad?, ni por su rebeldía, sino que Dios le dijo, yo te voy a enseñar, hijo mío, yo te voy a explicar quién soy yo. Un Dios grande, un Dios lleno de amor, un Dios lleno de misericordia, aleluya, porque soy grande en misericordia y lento para la ira. Amén. Jonás conocía este principio, él lo sabía muy bien, aleluya. Jonás fue, amados hermanos, un predicador ferviente.
Su experiencia estaba fresca, ¿verdad? Al salir de aquel vientre, de aquel gran pez, cuando fue vomitado allí en tierra seca. Dios que le dijo, levántate nuevamente. Una vez más Dios le hizo el llamado a Jonás, pero esta vez, aleluya, no era para salvación, sino para servicio. Levántate porque te necesito. Le estaba diciendo Dios en otras palabras, ya te perdoné, ya aprendiste tu lección, ahora levántate, camina y haz lo que te he dicho que hagas. Ve a Nínive y tú le vas a decir al pueblo de Nínive lo que yo te voy a decir que le digas. Amén. Él te dice en esta noche, levántate, has caído, has fracasado. Quizás 1, 2, 3 veces, pero el Señor te dice hoy que Él te perdona, que Él te levanta, que camines hacia adelante, que pongas tu mirada fija en Él, amén. Y que no vuelvas atrás. No había retroceso para Jonás. Di esta noche conmigo, no hay retroceso. Diga conmigo, yo avanzo en el nombre de Jesús. Yo prosigo hacia la meta final. Aleluya. Este hombre tenía que dar un mensaje directo a Nínive. Era un mensaje directo, poderoso y personal. Jonás sabía que Dios sentía urgencia por este pueblo y él también. La fe de Jonás, amados hermanos, fue contagiosa. Y vamos a leer la palabra de Dios en Jonás capítulo 3. Dice el versículo 1, vino palabra de Jehová por segunda vez a Jonás diciendo, levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te diré. Y se levantó Jonás y fue a Nínive conforme a la palabra de Jehová. Y era Nínive ciudad grande en extremo, de 3 días de camino. Y comenzó Jonás a entrar por la ciudad camino de un día. Y predicaba diciendo, de aquí a 40 días Nínive será destruida. Y los hombres de Nínive creyeron a Dios y proclamaron ayuno y se vistieron de cilicio desde el mayor hasta el menor de ellos. Y llegó la noticia hasta el rey de Nínive y se levantó de su silla, se despojó de su vestido y se cubrió de cilicio y se sentó sobre cenizas. Y mire qué cosa más linda hizo este rey, amado hermano. E hizo proclamar y anunciar en Nínive por mandato del rey de sus grandes diciendo, hombres y animales, bueyes y ovejas, no gusten de cosa alguna, no se les dé alimento ni beban agua, sino cúbranse de cilicio, hombres y animales, y clamen a Dios fuertemente, y conviértase cada uno de su mal camino, de la rapiña que hay en sus manos. ¿Sabe por qué, amados hermanos? Porque dice que Nínive, oiga, Nínive no era fácil. Ellos eran tremendos, eran malvados, hacían cosas que a Dios no le agradaban, idólatras. Y además de eso saqueaban a otros pueblos. Hablar de Nínive era hablar de opresión, porque ellos oprimían a otros pueblos, los masacraban, especialmente a los judíos. Y entonces ellos tenían, tú sabes, hacían cosas malas y pecaban en contra del Señor, pecados de moralidades, inmoralidades delante de la presencia. Dice que el pecado de aquella ciudad ya había subido delante de la presencia de Dios. Así que usted en su imaginación, imagínese, ahí no había pecado que no se hiciera, por decirlo en otras palabras. Porque cuando el pecado sube a la presencia de Dios, Dios destruyó Sodoma y Gomorra por la misma condición. Porque el pecado subió delante de la presencia, pecado de inmoralidad y cualquier otro tipo de pecado que ellos practicaban, incluyendo la idolatría también, eran idólatras. Y Dios no quería destruir esa nación, así como Dios quiere dar oportunidades hoy a nuestras vidas. Dios no quiere que nadie se pierda. Y Dios no quería destruir a Nínive. Era una ciudad grande, había más de 120,000 habitantes en aquella ciudad. Entonces Dios, que hizo grande en misericordia, un Dios clemente que tenemos nosotros, que dijo, no, tú vas a ir, y si ellos se arrepienten de su mal camino, pues yo voy a dar oportunidad para que ellos se arrepientan. Y mire qué lindo, hasta el propio rey proclamó ayuno.
rasgó su vestidura, se vistió de cilicio y de ceniza. Y no solo él, convocó a todo el pueblo. Todo el mundo estaba, ¿sabe qué, hermano? En unanimidad. Cuando el pueblo de Dios está unánime, aleluya, las puertas del infierno tiemblan. Los demonios tienen que huir en el nombre de Jesús. Las cadenas se rompen porque estamos unánimes en un mismo sentir, en un mismo espíritu. Por eso la palabra dice que donde 2 o 3 se pusieren de acuerdo, ¿qué sucede ahí? Ahí está el Espíritu de Dios. Ahí está la presencia del Señor. Amén. Qué lindo es tener unanimidad de espíritu. Que alabemos todos juntos. Que si se dice levanten las manos, todo el pueblo levante las manos. Si se dice vamos a danzar, todo el mundo dance en un mismo sentir. Amén. Increíblemente esto fue lo que hicieron los ninivitas. En un mismo espíritu, todos en ayuno, sin comer ni los animales, amados hermanos. Amén. Qué maravilloso. Y dice que a Dios le agradó esto. Y se arrepintió Dios, dice en el último versículo, en el versículo 10, léelo, Laurita, por favor. Y vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino y se arrepintió del mal que había dicho que les haría y no lo hizo. Y se arrepintió Dios del mal que había dicho que les haría y no lo hizo, amados hermanos. Qué maravilloso. Diga conmigo, era un mensaje directo. Era un mensaje poderoso. Y era un mensaje personal. La fe de Jonás, amados hermanos, fue contagiosa. El rey se arrepintió y todo el pueblo creyó a Dios. Aleluya. Es difícil muchas veces que las personas que están en un alto rango se arrepientan de sus pecados. Es difícil que los privilegiados se arrepientan. Por ejemplo, el joven rico. Se menciona en Mateo, en Marcos y en Lucas. Vamos a leer en Mateo 19, del 16 al 20. Mateo 19, versículo 20 al 21, para no alargarnos tanto. Esta es la historia de un joven que se acercó, ¿verdad?, a Jesús y le preguntó, Maestro, ¿qué debo hacer para ser salvo? Y Jesús le contestó, bueno, tienes que guardar los mandamientos, ¿verdad? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Honra a tu padre y a tu madre para que seas de larga vida sobre esta tierra. Y este joven le dijo, pero yo ya he hecho todo esto. Es decir, yo cumplo con todos esos requisitos. ¿Y sabe qué le dijo Jesús? Jesús le dijo, si quieres ser perfecto, anda, vende lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo y ven y sígueme. Verso 22. Oyendo el joven esta palabra, se fue ¿qué cosa? ¿Se fue qué cosa? Triste, porque tenía muchas posesiones. No voy a generalizar porque no voy a decir que todos son igual. Hay muchas personas adineradas, hay muchas personas con una posición buena económicamente y han tenido un verdadero encuentro con Jesús, se han arrepentido y son cristianos para la gloria y la honra de Dios. Pero muchos de ellos, hablando de los que no han tenido a Cristo, prefieren muchas veces voltear la espalda antes de recibir la palabra del Señor. Porque creen que con el dinero que tienen lo compran todo. Y el dinero, amados hermanos, no da felicidad. La felicidad solo está en Jesucristo. El dinero no salva, el dinero no sana. Jesús es quien salva, Jesús es quien sana, Jesús es quien te da todo lo que tú necesitas. Es el dueño del oro, de la plata y de todo lo que existe. Amén. ¿Cuántos pueden decir amén? Amén. Amén. Gloria a Dios. Diga amén, porque amén significa así sea y así es. Amén. Dios es el dueño de todo lo que existe. Si algo usted y yo tenemos es porque nuestro Dios nos los ha entregado en nuestras manos. Nos ha hecho buenos mayordomos para que podamos, aleluya, con su sabiduría, ¿verdad?, dirigir nuestras finanzas, nuestras economías, manejarlas de una manera favorable en nuestras vidas. Amén.
Pero tenemos este relato de este joven rico, amados hermanos. Tenía muchas posesiones. Y el versículo 23 narra esta historia. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: de cierto os digo que difícilmente entrará un rico en el reino de los cielos. Y si usted lee en casa los versículos a continuación, ahí Jesús le explica a sus discípulos, ¿verdad?, que es más fácil entrar un camello por el ojo de una aguja que un rico entre en el reino de los cielos. Amén. If the world doesn't accept Jesus, they're going to go through things that have not even happened yet in the history of mankind. So we want people to share, to know the Lord Jesus before it's too late for them. Amen? Porque su misericordia es grande y siempre les alcanza. Ricos, pobres, a todos, amén, en el nombre de Jesús, aleluya. Tenemos también el ejemplo de Félix, aleluya, con Pablo. Félix expresó una frase: cuando tenga oportunidad, en Hechos 24:25. Vamos a leerlo. Laurita, por favor, ¿me ayudas? Pero al disertar Pablo acerca de la justicia, del dominio propio y del juicio venidero, Félix se espantó y dijo: ahora vete, pero cuando tenga oportunidad te llamaré. Ahora vete, pero cuando yo tenga la oportunidad, ¿verdad? ¿Cuántas veces nosotros predicamos la palabra y las personas allá afuera nos dicen: no, hoy no, otro día, ahora no estoy para eso, ¿verdad? Tristemente, da tristeza, ¿verdad?, en nuestros corazones, porque mucha gente no quieren aceptar la palabra del Señor. Amén. La Biblia lo declara que muchos, ¿verdad?, en estos últimos tiempos, aún ni viendo señales y prodigios, van a creer en la palabra del Señor. Amén. Pero qué bueno, amados hermanos, que cuando nosotros salimos a estas calles, ¿verdad?, cuando estos ministerios que tiene nuestra amada iglesia, o cuando usted personalmente siembra esa semilla, usted lo hace con fe, creyendo que esa semilla está cayendo en una tierra fértil y que no van a venir aves a llevarse esa semilla, que no van a salir raíces de ningún lugar a apagar, ni a ocultar, ni a impedir que esa semilla crezca, sino que esa semilla va a dar fruto y va a ser 100 por 1. Amén. Aleluya, gloria a Dios por eso. Tenemos también el ejemplo de Agripa. Agripa dijo: por poco me persuades a ser cristiano. En Hechos 26:28, Laurita, por favor. Entonces Agripa dijo a Pablo: por poco me persuades a ser cristiano. Amén. Aleluya. Por poco me persuades a ser cristianos. Las riquezas, aleluya, para este rey en este capítulo, el rey de Nínive, no eran suficientes. Él necesitaba la paz. Él necesitaba la salvación. Tener sirvientes no era suficiente, necesitaba, aleluya, tener un encuentro con el Salvador. La contrición del rey movió a toda aquella ciudad entera a un arrepentimiento. Las oraciones del pueblo en el versículo 8 y 10, clamen a Dios fuertemente. ¿Cuántos claman a Dios fuertemente? ¿Cuántos claman a Dios fervientemente? Aleluya. ¿Cuántos oran sin cesar, como dice la palabra del Señor? Amén. Orad sin cesar. Aleluya. Nínive, de un pueblo descarriado, se convirtió en un pueblo arrepentido. De cometer pecados a confesar pecados. El ingrediente sin el cual jamás ha habido avivamiento. ¿Cuántos quieren un avivamiento? Amén.
Esta iglesia, ¿sabe qué? Esta iglesia está en avivamiento, amado hermano. ¿Sabe por qué? Porque cuando salimos a las calles y predicamos la palabra de Dios, ¿cuántas almas se convierten? Porque en cada servicio, ¿cuántas almas se convierten? A través de las cámaras y videos, la palabra de Dios está llegando a muchas almas y ellos también se convierten. Amén. Entonces esto es una iglesia que está en avivamiento, pero el avivamiento hay que mantenerlo activado. No podemos dejar que esa llama se apague. No podemos sentarnos y decir, no vamos a hacer más nada. El hermanito lo va a hacer o la otra hermanita lo hace o el otro. No, Dios te ha dado fuerza. Dios te ha dado talento. Dios te ha dado dones que tú puedes utilizar en su reino. Amén. Aleluya. Y lo que la hermanita hace, diga conmigo, yo también lo puedo hacer. Diga, el Señor me puede equipar y me puede capacitar para que yo también pueda hacer su obra. Amén. Gloria a Dios por eso. Damos gloria a Dios por el trabajo tan lindo y tan maravilloso que el Señor está haciendo en Newark, alcanzando las almas allí que se están perdiendo. Aleluya. Aquí en la Bergen Line. Cuántas almas, ¿verdad?, se convierten los sábados mientras los hermanos están predicando la palabra del Señor. ¿Sabe qué puede hacer usted? Usted puede apoyar en oración. Usted puede apoyar con una oración ferviente, aleluya, orando fuertemente para que estos ministerios de nuestra iglesia sean fortalecidos, aleluya, cada día más por el Señor. A Jonás, amados hermanos, aleluya, en el capítulo 4, vemos, aleluya, lo que le ocurrió a Jonás después de ver el arrepentimiento de Nínive. Dice la palabra del Señor que Jonás se apesadumbró en extremo y se enojó. Después de todo aquel avivamiento, aleluya, de toda esa gran bendición, aleluya. Yo pienso que el mayor éxito de un evangelista o de un predicador es ver a la gente hirviendo en el fuego del Señor. Es ver a la gente, aleluya, convirtiéndose a Jesucristo. Ver a la gente llorando en la presencia del Señor, humillados, arrepentidos en la presencia del Señor. Y esto era algo que aparentemente a Jonás no le estaba agradando, porque Jonás sabía, ¿verdad?, toda la maldad que había hecho el pueblo de Nínive. Y él en su corazón, en cierto modo, quería que Dios tomara acción y destruyera a los ninivitas. Dice que Jonás se enojó en gran manera, se apesadumbró. Y en el versículo 2 dice, y oró a Jehová y dijo, ahora, oh Jehová, ¿no es esto lo que yo decía estando aún en mi tierra? Por eso me apresuré a huir a Tarsis, porque sabía yo que tú eres Dios clemente y piadoso, tardo en enojarte y de grande misericordia, y que te arrepientes del mal. Ahora pues, oh Jehová, te ruego que me quites la vida. Oiga esto, amado hermano, tome atención, ponga atención y tome nota. Ahora pues, oh Jehová, te ruego que me quites la vida, porque mejor me es la muerte que la vida. Y Jehová le dijo, este es Dios hablando directamente de nuevo con Jonás, obrando de nuevo, haciendo Dios de nuevo, ¿verdad?, una misericordia con Jonás también aquí, porque ya Dios le había dado su lección en el vientre del pez, pero ahora Jonás se enoja, porque sí, cumplió con el mandato que Dios le dio, pero en su corazón se enojó cuando vio que Dios perdonó a los ninivitas. Y dice que se enojó en gran manera, que hasta llegó a decirle a Dios, quítame la vida, porque es mejor para mí estar ahí muerto que estar viendo lo que yo estoy viendo, ¿verdad? ¡Qué desilusión! Un profeta que Dios había llamado a hacer su obra, amados hermanos. Pero una vez más, qué lindo es nuestro Dios. Qué bueno es Dios que no se cansa de nosotros, ¿verdad? Aunque nosotros una y otra vez somos testarudos, no queremos, no hacemos, no cumplimos con el Señor, Dios una y otra vez trata dulcemente con nosotros. Dulcemente el Señor nuevamente habla a nuestras vidas. Nos trae, ¿verdad?, de las ideas erróneas y equivocadas y nos muestra la verdad de su palabra. Dice que Jehová le dijo,
le preguntó a Jonás, le hizo una pregunta: ¿haces tú bien en enojarte tanto? Y salió Jonás de la ciudad, ni siquiera le contestó, y acampó hacia el oriente de la ciudad. Y se hizo allí una enramada y se sentó debajo de ella a la sombra hasta ver qué acontecería en la ciudad. Y aquí viene, ¿verdad?, el siguiente plan de Dios para nuestras vidas. Porque Dios conoce nuestras mentes, amados hermanos. Conoce nuestros corazones. Dios sabe cómo usted piensa. Dios sabe cómo yo pienso. Aún no está la palabra en mi boca y ya, Jehová, tú la sabes toda, dijo el salmista David. Y qué lindo es esto, ¿verdad? Que a veces no tenemos ni que hablar y ya Dios está obrando a nuestro favor. Ya Dios está abriendo esa puerta. Ya Dios te está dando ese trabajo. Ya Dios está dando sanidad a tu vida y tú ni siquiera lo has pedido. Amén. Porque no está la palabra en tu boca y ya Jehová está actuando a tu favor. Él no descansa. ¿Sabe usted que Dios no duerme? Usted y yo nos acostamos y nos rendimos ahí, echamos una siestecita. Pero nuestro Dios no duerme, guardando, cuidando y velando a sus hijos. Amén. ¿Cuántos dan un fuerte aplauso a nuestro Dios en esta noche? Aleluya. Dios no duerme. ¿Sabe qué preparó Jehová Dios? Hizo crecer allí donde estaba sentado Jonás una calabacera. Mira qué historia tan linda, amado hermano. Es verdad que la palabra de Dios es sorprendente. Cada historia, cada versículo, cada capítulo que usted lee de la palabra de Dios tiene el poder para cambiar tu vida. Tiene el poder para cambiar tu mente. Tiene el poder, aleluya, para satisfacer todas tus dudas y tus necesidades, tus inquietudes. Porque tú dices, ¿cómo Dios puede seguir tratando con este hombre? Cabeza dura, desobediente y rebelde. ¿Por qué Dios no se escogió a otra persona? No, porque Dios no nos desecha. Dios tiene misericordia de nosotros, amado hermano. Y porque usted se equivoque, usted falle, Dios sabe que somos carnes, aleluya, y que somos pecadores. Pero a Él le agrada que nos arrepintamos de corazón. Amén. Un corazón contrito y humillado no despreciará Jehová jamás. Amén. Y entonces Dios hizo crecer esta calabacera, la cual creció sobre Jonás, para que hiciese sombra sobre su cabeza, fíjese, y le librase de su malestar. Él estaba incómodo, Jonás estaba molesto, estaba incómodo. Y Jonás se alegró grandemente por la calabacera que Dios había hecho crecer. Pero al venir el alba del día siguiente, y aquí va la lección para Jonás, Dios preparó un gusano, el cual hirió la calabacera y se secó. Y aconteció que al salir el sol, preparó Dios un recio viento solano, y el sol hirió a Jonás en la cabeza y se desmayaba, y deseaba la muerte, diciendo, mejor sería para mí la muerte que la vida. Entonces dijo Dios a Jonás, de nuevo le preguntó, ¿tanto te enojas por la calabacera? Ahora estaba enojado por la calabacera, porque el gusano se lo había comido y ya no podía tener sombra. A Jonás le gustaba un poco la comodidad y estar ahí recostado cogiendo su fresquito. Y dijo Jehová, ¿tuviste tú lástima de la calabacera en la cual no trabajaste, ni tú la hiciste crecer, que en espacio de una noche nació y en espacio de otra noche pereció? Mire qué lección más linda le dio el Señor a Jonás. ¿Acaso tú la sembraste, Jonás? ¿Acaso tú la hiciste crecer? ¿Tú la regaste? No. Tu posición debe ser de agradecimiento, aleluya. Tu posición debe ser un corazón agradecido por todo lo que Dios te ha dado y te ha entregado en tus manos. Tú no la hiciste crecer, tú no la regaste, Jonás. ¿Y estás enojado ahora? Porque yo envié ese gusano y la calabacera se secó y ahora estás cogiendo sol y te estás desmayando. Aleluya, por el calor y por la incomodidad. Miren qué respuesta tan linda le dio nuestro Señor a Jonás. Aleluya, en el versículo 11. Dios le dice a Jonás, y aquí queda su lección pregnada en su corazón y para siempre. Él le dijo en otras palabras, para que sepas que yo soy Dios y que no hay otro como yo.
Yo soy Dios y yo hago lo que quiero en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. Aleluya. Le dijo Dios, ¿y no tendré yo piedad de Nínive, Jonás? ¿Acaso tengo yo que explicarte esto, Jonás, a ti? No tendré yo piedad de Nínive, aquella gran ciudad donde hay más de 120,000 personas que no saben distinguir entre su mano derecha, su mano izquierda y muchos animales. Amén. Qué lección tan maravillosa le dio nuestro Dios a Jonás. Jonás tuvo que comprender los planes de Dios. Jonás tuvo que entender que los caminos de Dios no son muchas veces nuestros caminos, que nuestros pensamientos muchas veces no son los pensamientos de Dios, que lo que quizás yo quiero hacer no es lo que Dios quiere que yo haga. Amén. Y esto él lo tuvo que comprender. La misericordia y la gracia del Señor nos acompañan, amados hermanos, cada día de nuestras vidas. Agradezcamos a Dios por todo lo que Él nos ha dado, por todas sus maravillas, por todas sus bondades. Cuando Dios nos pida algo, hagámoslo de corazón. Amén. Porque eso es lo que Él espera de cada uno de nosotros. Que el Señor los bendiga, es mi mayor deseo. Aleluya.